Jaime, muy buenos días. ¿Cómo están? Saludos a tu audiencia allá en Iquitos. Tú estás en Lima, radicas en Lima, pero siempre estás pensando en la Amazonía, ¿no, Irma? Sí, como consta en mi novela que no hay, digamos, mezclo la investigación sobre el personaje Juan Fuchía, que en realidad fue Juan Tuchía. Y es un personaje primero de carne y hueso, y dejó rastro en la Amazonía peruana, tanto tanto en San Martín como en En Loreto, ¿no? también, bueno, Claro. él va a morir camino a Iquitos. Bueno, en esa época, un hombre de su poder local tenía dos mujeres principales. Una era una señora Guajún y la otra era una mestiza de Iquitos, más concretamente de Belén. Y con esto coincide con la ficción. Es curioso porque Vargas Llosa jamás conoce, pero escucha la leyenda negra de Tuchía. Él va transcribiendo Tuchía y con el tiempo, él dice, se convierte en Fuchía y ahí lo deja. Pero en su novela también está una mestiza de Iquitos como mujer principal del personaje. Entonces, el personaje existió, pero también es un personaje que ha inspirado una leyenda negra en la zona, porque era cauchero, y también creó él mismo una leyenda negra alrededor del Marañón, del río Santiago, y fundamentalmente, ¿no? Ahora, en la novela de Vargas Llosa, Fuchía, de alguna manera se nota que muere por el leprosorio, por el Bajo Amazonas. En tu novela, en tu obra, queda la sensación que muere por Iquitos, que va por ahí. Lo que te quiero preguntar, Irma, es ¿cómo has extraído el personaje Fuchía de la Casa Verde y lo conviertes en personaje en tu novela? Además, combinando todo ello con una investigación histórica familiar. ¿Cómo ha sido este proceso de elaboración de la novela con una pretensión grande, jalando a un personaje de la Casa Verde? Sí, para empezar tomé contacto con la familia de Fuchía, los Tuchía, de Santa María de Nieva, que está en Condorcanqui, digamos, donde desemboca casi el río Nieva, y contacté a una de las mujeres principales, como dije, una anciana Guajún, pero que vivía en el río Santiago. Entonces surqué el Santiago y fui a visitarla, me quedé ahí a descansar, a dormir, y conversamos sus recuerdos. Te estoy hablando de hace casi 15 años, ¿no? Y ya era una señora anciana con un dominio, digamos, medio del español, y conversamos a veces con ayuda de sus bisnietos que venían de la escuela, y ellos, cuando había una duda de la anciana, pues le ayudaban con el manejo del español, ¿no? Luego entrevisté a los maestros que fueron jóvenes, muy jóvenes, en los años 60, finales de los 50, porque el primer viaje de Mario Vargas Llosa en realidad lo hace en hidroavión. Sí. En esa época las carreteras eran mucho peores de las que hay Mario ahora. Vargas Llosa siempre ha dicho que de este viaje por lo menos ha escrito 3 novelas por la impresión que le ha causado la Amazonía. Y déjame añadir que no sé si estoy equivocado, pero La Isla de Fuchsia es una de las pocas obras amazónicas escritas por una amazónica que Mario Vargas Llosa ha dado un comentario muy elogioso, ¿no? Bueno, sí, terminé el manuscrito
Se lo hice llegar a Vargas Llosa. Estamos hablando del 2014, hace 10 años, 12 años, y te recuerdo que entonces Vargas Llosa todavía realizaba visitas frecuentes al Perú. Nunca en realidad perdió su vínculo con el país y tenía una casa en Barranco. Sí. Nada, cuando yo lo dejé el manuscrito, en realidad, perdón, ya había demolido la casa, se había construido un edificio moderno con vista al mar, estaba en el malecón, pero él mantuvo el último piso de ese edificio, creo que era parte de un acuerdo. En Malecón Harris, ahí en Barranco. Sí, exacto. Y me cuentan que tenía curiosidad por saber quién era Tushia Fushia, porque, como digo, él cuando fue en el año 58 en un hidroavión y acuatizó en el río Nieva, él solamente escuchó, y en su segundo viaje también, escuchó hablar de Tushia, de la leyenda negra, de las mujeres cautivas que tenía en un lugar surcando el río Santiago, pero nunca lo conoció. Entonces, la curiosidad de él era también por saber qué cosa se sabía, además de este personaje. Y efectivamente, aunque es una historia novelada, está inspirada en hechos reales, ya dije, conversé con la, llamo mujer principal porque así era entonces. Claro. Eran dos mujeres, para él, me lo dijo la señora, eran dos mujeres principales, ella y una mestiza de Iquitos, que estaban juntas además. Vivían juntas, vivían en la misma casa. No, eso me aclaró ella. ¿No vivían en la misma casa? No. Cada una en su casa, pero digamos que compartían el terreno. Porque ella explicó... No compartían solamente el terreno, sino al marido, ¿no? Sí. Y esa era una costumbre, Irma, claro, porque tú sabes, ahora sería impensable que se aceptara eso, pero esto era totalmente aceptado en esa época, ¿no? Sí, pero tenía que ver también con las relaciones de poder. Claro, de patronos. De patrones, o como digo en la novela, como ellos recuerdan el patrón fuerte, así se le llamaba a Tushia, ¿no? El patrón fuerte del caucho y la balata. Había relaciones de poder mucho más marcados de lo que hay ahora. Entonces, ahora, Irma, en estas relaciones de poder y de patrones, Fushia era un patrón, de alguna forma, pero también había patrones de apellido del Águila, ¿no? Sí. Y ahí va tu investigación también, que es un poco ya sentimental, familiar, pero logras unir en la novela, que creo que lo maravilloso, entre otras cosas, de la novela, pero va transcurriendo por una historia familiar, por querer conocer, y otra también la idiosincrasia de los pueblos amazónicos, especialmente la Wajún, los mestizos, y cómo era esta relación ribereña de poder y de sumisión, ¿no? Sí, bueno, los del Águila es un apellido muy común, es digamos, en el Perú, sobre todo en la Amazonía. Mi padre era de Moyobamba, como sabes, es la capital más antigua de la Amazonía, del siglo XVI, muy pocos años después de Lima, de hecho. ¿No? Poquitos años. 1560, por ahí, no más. Yo diría que es una de las más antiguas capitales de Sudamérica. Y ya Iquitos se funda después por los trabajos de lo que llamaban penetración de la selva con Castilla en el siglo XIX. Pero claro, yo evoco también el recuerdo de mi abuela, que en realidad la llamo la abuela del Águila, pero esa abuela
Vázquez del Águila. Y ella es Vázquez, digamos, y se casa con un del Águila, ¿no? Y este recuerdo de visitar a la abuela en la Plaza de Armas de San Martín, la tengo, o sea, no una vez, algunas veces lo tengo presente, ¿no? Y estamos hablando de los 70s, la llegada de gente indígena, probablemente procedente del Alto Mayo. San Martín. Claro. Sigue siendo San Martín. Una pregunta que quiero hacértela como lector de la isla de Fuxía. ¿Dónde geográficamente en tu novela muere Fuxía? Según la esposa principal, Aguajún, él muere de viruela negra, camino a Iquitos. Es decir, está haciendo el viaje fluvial, claro, por el Marañón, y ya desemboca, entrando al Amazonas, es cuando muere, ya en Iquitos. Y ella afirma que, bueno, su cuerpo está en el cementerio de Iquitos. En el cementerio de Iquitos. No está, bueno, Vargas Llosa... ¿Tú no has hablado con ningún descendiente de Tuchía? Sí, claro, con la señora y con Juan Tuchía. No, digo, no la esposa, la señora, pero descendientes, hijos, nietos, no sí. Has hablado, porque inclusive hay la historia acá en Iquitos de que los nietos y bisnietos ya han regresado a Japón, muchos de ellos, porque por esto de la repatriación y todo ello, pero ¿has llegado a hablar para la novela con algún descendiente de ese nivel? Con 2 hijos de esta señora Aguajún. Ah, ya. Uno vive en Santa María de Nieva y el otro vive cerca donde vive su madre, ahí en el río Santiago. Sí, efectivamente, ¿cuál es el recuerdo? Siempre intento confrontar la historia oral, ¿cuál es el recuerdo que guardaban de Tuchía? Y sobre todo el mayor, recuerda que su padre era, bueno, relativamente hablando, en la localidad un hombre importante, el patrón fuerte del caucho y la balata, ¿no? Irma, quiero preguntarte también, porque se va a lanzar el libro, debe estar a finales de mes presentándose en Lima y esperemos que en varias ciudades amazónicas. A mí me gustaría que se presente en Santa María de Nieva, que se presente en Moyobamba, que se presente en San Lorenzo, que se presente en Iquitos, pero este periplo va a depender mucho de tu agenda, evidentemente. Pero este libro es una segunda edición, el 2016 lo publicó Planeta. Alfaguara, Penguin. Perdón, Alfaguara, disculpe el error. Pero yo descubrí el libro por una traductora francesa que está traduciendo el libro al francés. Sí. Entonces yo digo, Irma del Águila, amazónica, Isla de Fuxía, que transcurre en la Amazonía, un poco ha sido desconocida en los pueblos amazónicos, va a ser traducida al francés. ¿Qué satisfacciones te ha dado y qué perspectivas tienes de esta nueva edición, Irma? Bueno, muchas. A mí me hace mucha ilusión poder no solo presentarla, sino me encantaría poder conversarla con gente amazónica. En San Martín, como bien dices, me haría ilusión enorme volver a la tierra de mi padre, a Moyobamba. He visitado. Tendrás familia ahí, ¿no? Sí, claro. todavía. Y de repente tienes hasta tierras, ¿ah? Había una casa, la casa de la abuela, que daba a la plaza, pero que lamentablemente se vino abajo con el terremoto. ¿Se va a traducir al francés? Se va a traducir al francés, sí. De hecho, ya se terminó la traducción. Va a empezar la fase de revisión de la traducción, porque ha sido todo un reto. Claro, de hecho. Pero qué lindo que se traduzca al francés. Claro, es un reto porque no solamente es traducir del español, sino es traducir del español amazónico. Claro, sí. Françoise, puedo decirlo, es la traductora con la que he estado en contacto directo, porque, claro, me decía... Y está feliz ella, porque está descubriendo cosas de la Amazonía y además
es un personaje de Mario Vargas Llosa, ¿no? Premio Nobel de Literatura, Claro. 2010 y todo ello. Y entonces hay una satisfacción enorme. Entonces, Irma, esperemos que salga físicamente el libro. Vamos a conversar otra vez seguramente. Y acá en Pro y Contra y los que pertenecemos a Editorial Tierra Nueva estamos muy satisfechos y con muchas expectativas. Muchas gracias, éxitos, maestra. Y ya estaremos conversando en otra oportunidad. Estamos muy felices y esta felicidad esperemos que sea compartida contigo también, ¿no? Muy bien, y aclaro también que la novela ya se ha publicado en un país amazónico, en Brasil. Fue traducido al Al portugués portugués. y se presentó en Sao Paulo en el 2023. El 2023. ¿Y tendrás alguna edición en portugués? Me queda ¿O dónde una. se consigue? Porque yo he buscado en Lima la isla de Fuji y no hay. No, De la edición de Alfaguara. no, la edición de Alfaguara está también agotada. Yo tengo un ejemplar. Me la prestas y no te devuelvo. ¿Cómo no? Yo encantada, pero además la edición que está preparando Tierra Nueva es magnífica. Hemos podido revisarla, tú y yo. Yo Sí. creo que está muy bien hecha. Muchas gracias, felicitaciones, éxitos, maestra. Jaime, muy buenos días. Buenos días. Fue Irma.